Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar nuevamente con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban saludos de los hermanos que están en Norteamérica, en New York, en Chicago, en Austin, Texas, en la República Mexicana, en la República de Guatemala, en la República también de El Salvador y en la República de Costa Rica y en la República de Panamá, donde estuve en este recorrido y donde Dios nos bendijo grandemente y en donde también me acompañó mi esposa Erika y mi niña América y también José Benjamín Pérez Benji, quien estuvo a cargo de tomar los videos, o sea, las conferencias en video. También estuvo nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, quien también estará la próxima semana con nosotros nuevamente. Para esta ocasión leemos en Job capítulo 38, versos 1 en adelante, donde dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y pasamos a Oseas capítulo 1, en Oseas capítulo 1, verso 8, vamos a ver: verso 8 en adelante, dice: después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi,
porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Y en Romanos capítulo 9, versos 25 al 26, Romanos capítulo 9, versos 25 como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto lo repite San Pablo en Romanos capítulo 9, versos 25 al 26. Y ahora, nuestro tema para esta ocasión es el origen de los hijos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En la Escritura nos muestra Dios que hay hijos de Dios e hijos del maligno. Y ahora los hijos de Dios tienen su origen en Dios, así como el cuerpo físico de cada persona tiene su origen en su Padre, y por medio de la unión de su Padre terrenal con su Madre terrenal fue concebido ese cuerpo que tenemos nosotros en la actualidad. Así como dice San Pablo en Hebreos capítulo 7, que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, estaba también allí diezmando Leví. Leví no había nacido todavía, pues Leví es hijo de Jacob, y Jacob no había nacido todavía, y Jacob es hijo de Isaac, e Isaac todavía no había nacido. Por lo tanto, vean ustedes, el bisnieto de Abraham estaba diezmando allí, y ahora podemos ver que así como el juicio divino viene sobre la cuarta y hasta la quinta generación de una familia o de una nación o de un imperio, encontramos que aquí la cuarta generación de Abraham, si contamos a Abraham como primera generación, Isaac como segunda generación, Jacob
como tercera generación, y Leví pertenece a una cuarta generación, porque todos los hijos de Jacob son la cuarta generación de Abraham, contando a Abraham como la primera generación. Si no contamos a Abraham como la primera generación, sino a Isaac, entonces sería la tercera generación. Leví pertenecía a la tercera generación. Pero contemos a Abraham como la primera generación y luego Isaac como segunda generación, Jacob como tercera generación y Leví perteneciente a la cuarta generación, al cual también pertenecen sus otros hermanos, los cuales todos juntos formaron las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus, la tribu de José, por cuanto obtuvo la bendición de la primogenitura, tenía una doble porción de trigo. La primogenitura siempre tiene una doble porción. Y ahora, siendo los primogénitos de Dios, nosotros tenemos una doble porción de cuerpo glorificado, el cual recibiremos en el día postrero, que es el séptimo milenio, en la séptima dispensación. Y también tenemos la porción del cuerpo glorificado. Y ahora, esta bendición tan grande es para los primogénitos de Dios escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Y también tenemos en cuanto a herencia terrenal, aquí en la tierra. El planeta Tierra completo lo heredamos con Cristo, y herencia en los cielos también. Somos coherederos con Cristo de todo lo que Cristo hereda. Cristo, como Hijo de Dios, es el heredero de los cielos y de la tierra. Y nosotros, como hijos de Dios, somos herederos con Él de los cielos y de la tierra también. Y ahora vean ustedes cómo en este caso de José, el cual la bendición de la primogenitura fue obtenida por él, porque él fue el primogénito de Jacob a través de Raquel, la cual fue la esposa con la cual él se casó legalmente, aunque después le dieron la hermana, pero él con quien se casó fue con Raquel. Y ahora Lea no fue la mujer con la cual él se casó, no fue la novia de Jacob, sino que fue Raquel. Por medio de Raquel, entonces tenía que venir el hijo primogénito de Jacob, el cual recibiría la bendición de la primogenitura. Y ahora Raquel representa la iglesia del Señor Jesucristo, como también José representa a Cristo y los hijos de José, Manasés y Efraín. Representa a Manasés al pueblo hebreo, y Efraín representa a la iglesia del Señor Jesucristo.
Y ahora siendo que hay un misterio grande en cuanto a el origen de los hijos de Dios, los primogénitos escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, los cuales, siendo los primogénitos escritos en el cielo, son los herederos de la bendición de la primogenitura. Es muy importante saber que estos hijos e hijas de Dios estaban en la mente de Dios como atributos eternamente. Y cuando de Dios vino, surgió, salió el Logos, el Verbo que era con Dios y era Dios, el cuerpo teofánico de Dios, ese fue el comienzo de la creación de Dios. Y por consiguiente fue el comienzo de toda la creación. Dios en su programa de creación, vean ustedes, de sí mismo trajo existencia un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical, y ahí comenzó la creación de Dios. Ese es el origen de la creación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora, en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando se habla del Verbo, se está hablando del cuerpo teofánico de Dios, que es su cuerpo angelical, en el Antiguo Testamento llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, el cual bendijo a Jacob, cambiándole el nombre a Jacob por Israel, el cual también libertó al pueblo hebreo usando al profeta Moisés, al cual Moisés en una ocasión en el capítulo 3 del Éxodo, cuando le apareció a Moisés el ángel de Jehová, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También le dijo que era el Dios de su padre, o sea, el Dios del padre de Moisés, y ahora el cual era Abraham, y ahora el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, siendo el creador de los cielos y de la tierra, libertaría al pueblo hebreo. Moisés le preguntó cuál era su nombre, y él le da por nombre 4 consonantes que son Y, o sea, Y, H, W, H, y eso fue en el capítulo 13, verso 13 al 14, y luego en el capítulo 6 le dice a Moisés que con ese nombre no se había revelado a Abraham y a todos estos profetas, antes no se había revelado con ese nombre. Le colocan ahí el nombre Jehová, pero es YHWH, y ese es el nombre
misterioso del ángel de Jehová, el cual no han podido pronunciar bien ni los hebreos ni los cristianos, ni el cristianismo, ni los teólogos del cristianismo. Vean cómo dice el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel. Porque su ángel es el cuerpo teofánico, cuerpo angelical de Dios, en el cual Dios mora en toda su plenitud. Y ahora encontramos aquí el nombre de Dios en un ángel, el ángel de Jehová. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, pues todo lo que el ángel de Jehová habla es lo que Dios habla por medio de ese cuerpo teofánico, de ese cuerpo angelical. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y ahora la promesa es que si escucha la voz del ángel, que es la voz de Dios a través de su ángel, Dios afligirá a todos los enemigos que afligen al pueblo hebreo. Porque mi ángel irá delante de ti. Es el ángel el que va delante del pueblo. Por eso es que en una ocasión, cuando el pueblo hebreo quiso ir a conquistar cierto territorio donde eran pocas personas y era un pueblo débil, Moisés le dijo: no vaya. Ellos dijeron: si es sencilla la conquista de ese sitio, y Dios nos ha dicho que todo ese territorio es nuestro, y se fueron. Pero el ángel no fue con ellos. Por lo tanto, salieron derrotados. Por eso, cada paso que el pueblo de Dios da tiene que ser, primero, caminado por el ángel de Dios. De otra forma, saldrán derrotados los que caminen por su propia cuenta, porque el ángel de Dios no va con ellos. El ángel tiene que ir delante del pueblo para que así haya victoria y no confusión. Y ahora vean cómo ha sido en el Antiguo Testamento, y eso nos da un cuadro claro de cómo es en el Nuevo Testamento. Y ahora, así como Dios ha tenido su ángel en el Antiguo Testamento, el cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, Cristo dice que Él tiene un ángel. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y se requiere que el ángel vaya primero, vaya delante de nosotros y vaya recibiendo de parte de Cristo todo lo que debe ser
hablado y debe ser establecido en medio de su iglesia, para que así la bendición de Jesucristo esté en medio de su iglesia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que han de suceder después de las 7 etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo son reveladas a la iglesia de Jesucristo, a los hijos e hijas de Dios en este tiempo final por Jesucristo a través de su ángel mensajero. Por eso Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia serán mostradas por el ángel del Señor Jesucristo, en donde Cristo estará manifestado en el día postrero, así como estuvo velado y revelado en cada ángel mensajero de cada edad pasada. Así en el día postrero estará velado y revelado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora el misterio de la revelación de Jesucristo en cada edad fue Cristo velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad. Y la revelación de Jesucristo en el día posterior a la edad de la piedra angular será Cristo velado y revelado en su ángel mensajero en medio de su iglesia. Así es como Cristo estará velado y revelado en medio de su iglesia, en medio de los hijos e hijas de Dios, en el día postrero, como sucedió en cada edad pasada. Y así como el ángel de Jehová se hizo carne 2000 años atrás y fue conocido por el nombre de Jesús, el ángel de Jesús en el día postrero es enviado a la iglesia de Jesucristo, es enviado por el mismo Jesucristo, velado y revelado en carne humana para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. En medio de los hijos e hijas de Dios, los cuales estaban en la mente de Dios antes de la creación, pero luego que Dios se manifestó en un cuerpo teofánico, en un cuerpo angelical, el cual salió de Dios mismo. En ese cuerpo angelical estábamos todos nosotros. Nuestro cuerpo angelical, nuestro cuerpo teofánico, estaba en el cuerpo teofánico de Dios. En ese ángel de Jehová, que es el cuerpo angelical de Dios, el cual luego se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo conocimos por el nombre de Jesús. Y ahora nuestro cuerpo glorificado y eterno, nuestro cuerpo físico, donde estaba, pues en el cuerpo físico de Jesús. Así como nuestro cuerpo teofánico estaba en el cuerpo teofánico de Jesús.
Y ahora, los hijos e hijas de Dios han venido después de la caída, han venido a la tierra en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, sin pasar por la sexta dimensión para obtener su cuerpo teofánico, y por consiguiente han obtenido en la tierra un cuerpo mortal, corruptible y temporal y un espíritu del mundo. No el espíritu teofánico de la sexta dimensión, sino un espíritu del mundo de la quinta dimensión. Y ahora, ¿qué son los hijos e hijas de Dios? Son esas almas de Dios que vienen de Dios de la séptima dimensión y que tienen que hacerse carne en esta tierra y tienen que habitar en un cuerpo de carne con un espíritu dentro, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Y ahora se requiere un nuevo nacimiento, porque a causa de la caída en el huerto del Edén, el ser humano perdió el privilegio de pasar primeramente por la sexta dimensión para obtener su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, su espíritu teofánico, a causa de que el ser humano pecó allá en el huerto del Edén. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, como descendientes de Adán y Eva, hemos aparecido en este planeta Tierra y hemos obtenido un cuerpo mortal, corruptible y temporal y un espíritu del mundo al nacer. Y ahora, por cuanto la paga del pecado es muerte, todos hemos estado condenados a muerte y ahí al infierno, pero vino Cristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios con su cuerpo teofánico, y se hizo carne, el Verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo para redimir todos esos hijos de Dios, esas almas de Dios, esa simiente de Dios, porque es en nuestra alma que somos simiente de Dios, hijos e hijas de Dios. En cuanto al cuerpo físico y al espíritu del mundo que recibimos, ni ese espíritu del mundo es hijo de Dios, ni ese cuerpo físico es hijo de Dios. Pero tenemos que nacer como hijos de Dios y por consiguiente se requiere un nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó en un nuevo nacimiento por medio de una mujer y pensó en su madre, que quizás estaba ya muy anciana, y pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo: de cierto, te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, o no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora se requiere un nuevo nacimiento, del cual Cristo habló en diferentes ocasiones. Y
cuando la persona obtiene el nuevo nacimiento, es que está manifestado como un hijo de Dios, nacido de nuevo. Mientras tanto, aunque sea un hijo de Dios en su alma la persona, si no ha nacido de nuevo, la persona todavía está como un hijo del mundo, hijo de este mundo y parte del reino de las tinieblas, aunque en su alma sea un hijo de Dios, pero se tiene que manifestar en esta tierra, tiene que nacer en esta tierra como un hijo de Dios, y eso solamente lo puede obtener por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Y así obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Y ya esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical de la sexta dimensión. O sea que ha pasado por la sexta dimensión, se encuentra en la sexta dimensión, aunque su cuerpo físico se encuentre aquí. Como decía Jesús, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y dónde estaba? Su cuerpo físico estaba en la tierra, pero su cuerpo teofánico estaba en la sexta dimensión. O sea que pertenece a la sexta dimensión el cuerpo teofánico. Y ahora nosotros en nuestro cuerpo teofánico estamos en la sexta dimensión, estamos en el cielo. Y así es como nosotros nos identificamos con Cristo y confirmamos nuestro lugar en la vida eterna. Confirmamos nuestro lugar en el reino de Dios. Un niño que ha sido engendrado, si no nace, no cuenta como una persona nacida en la tierra. Por lo tanto, no es registrado como una persona que nació en este planeta Tierra. Y por cuanto Dios tiene los nombres de sus hijos, de sus escogidos, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para cada uno de ellos ser manifestado aquí en la tierra, primeramente en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, a causa de la caída en el huerto del Edén. Y en el programa divino, programa de redención, Él tiene el que nosotros obtengamos un nuevo nacimiento y así nosotros nazcamos como hijos e hijas de Dios. Persona que no nace de nuevo es persona que pertenece todavía al reino de las tinieblas, al reino del maligno. Y ahora se requiere el nuevo nacimiento para que así obtengamos un nuevo espíritu, un nuevo cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Porque el espíritu que recibimos al nacer, siendo del mundo, se inclina a las cosas del mundo, a las cosas del maligno. Y ahora
Cristo ofreciendo, prometiendo a todas esas almas de Dios, prometiendo el bautismo del Espíritu Santo y así prometiendo el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre o por su vientre. Esto lo dijo hablando del Espíritu Santo que recibirían los que creerían en él. San Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Y ahora podemos ver cómo Cristo prometió el Espíritu Santo como un río de agua viva. Agua viva para todo ser humano. Y allí estaba la fuente del agua de la vida. Allí estaba la persona donde estaba el Espíritu Santo. Estaba en Jesús de Nazaret, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Dios con su cuerpo teofánico para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y darnos a todos de esa agua de vida eterna, darnos su Espíritu Santo para que podamos vivir eternamente. Cuando ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, al creer en el Evangelio siendo predicado da a conocer la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y da a conocer que para los creyentes en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, los que le reciban como su Salvador, recibirán el don del Espíritu Santo y recibirán así el nuevo nacimiento. Y ahora, todas estas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, son los hijos e hijas de Dios que tienen que ser manifestados en el reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Esas son las personas que al escuchar la palabra la entienden y la reciben y llevan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Esa es la buena semilla, el trigo de la parábola del trigo y de la cizaña. Esos son los hijos del reino, los cuales escuchan la palabra del reino y la reciben en sus almas, la entienden y caminan hacia adelante en ese programa de restauración, de redención de los hijos e hijas de Dios, de esas almas de Dios a la vida eterna. Y ahora, todas esas personas, siendo que estaban escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, son nada menos que los hijos e hijas de Dios, por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice San Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 al 23, nos dice la forma en que nosotros hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas. Hemos sido rescatados del imperio del maligno. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba destinado ya el Cordero de Dios? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y ahora, desde antes de la fundación del mundo, Jesús fue crucificado. ¿Y cómo puede ser posible? Vean ustedes lo que la Escritura dice. La Escritura nos habla acerca de este misterio. También nos habla acerca de personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Cosa muy triste, pero es una realidad, la cual nosotros tenemos que aceptar, porque lo dice Dios en su palabra. Vean lo que dice acerca de las personas que no tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Dice que esas personas adorarán a la bestia. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y vean ustedes, fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que antes de Jesús venir a la tierra, ya había sido inmolado. En el capítulo 17 del Apocalipsis, leí en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 8, y ahora capítulo 17 del Apocalipsis, verso 8 también dice: la bestia que has visto y no es, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vean ustedes quiénes son los que se asombrarán de la bestia y con la bestia y le servirán. Pero ahora vean ustedes, hay personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, de lo cual habló San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 22 en adelante, donde dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora ven ustedes cómo la congregación de los primogénitos, que es la iglesia del Señor Jesucristo, tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los hijos e hijas de Dios. Y Cristo, desde antes de la fundación del mundo y de la fundación de este planeta Tierra, antes aún de tener su cuerpo teofánico,
antes de la creación, en la eternidad, en la mente de Dios, estuvo venir en cuerpo teofánico y luego venir en cuerpo de carne. Y en cuerpo de carne morir en la cruz del Calvario. Todo eso estuvo en la mente de Dios desde antes de la creación. Por eso fue inmolado el Cordero de Dios desde antes de la creación. ¿Cómo? En la mente de Dios. Y luego por amor a nosotros en los postreros días fue manifestado en carne humana y murió en la cruz del Calvario para redimir todas esas almas de Dios, todas esas almas que tienen sus nombres en el cielo escrito en el libro de la vida del Cordero. Esos son los hijos e hijas de Dios, los cuales estaban en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea que eternamente estábamos con Dios. Y ahora podemos ver este misterio del origen de los hijos de Dios. Cuando apareció el cuerpo teofánico de Dios, ahí estábamos todos nosotros, con Él y en Él. Porque Dios en su cuerpo teofánico es Jesucristo en su cuerpo teofánico. Todo fue creado por Él y para Él. Y estábamos en Él. Así es que siendo creados en Dios y por Dios, en Cristo y por Cristo, para su gloria, somos entonces la familia de Dios. Para poder ser hijos e hijas de Dios, la persona tiene que ser un alma que ha venido de Dios, la cual tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ninguna persona de sí mismo puede decir: yo quiero ser un hijo de Dios y voy a hacerme un hijo de Dios. Un hijo de Dios viene a la tierra y en su alma es un hijo de Dios. Esa es la simiente de Dios, el alma de la persona. Y pertenece a la séptima dimensión. Ahora miren de dónde vienen los hijos e hijas de Dios. Vienen de la séptima dimensión porque vienen de Dios, y la séptima dimensión es la dimensión de Dios. Y ahora podemos ver el misterio del trigo, los hijos de Dios, los hijos del reino. Y también, por consiguiente, podemos ver el misterio de la cizaña, que son los hijos del mal. También Cristo habló en el capítulo 15, verso 13 de San Mateo, diciendo: pero respondiendo él, Jesús, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea que la cizaña será desarraigada, porque Dios no plantó en su campo la cizaña. En la parábola del trigo y de la cizaña encontramos que Dios plantó trigo en su campo, y ahora su campo viene a ser su iglesia, viene a ser el cristianismo. Y ahora en medio del cristianismo también se metió la cizaña. El diablo plantó la cizaña
Pero conforme la parábola del trigo y de la cizaña será arrancada y será atada en manojos y echada al fuego, lo cual para este tiempo final se cumplirá al ser echados los malos en el fuego atómico y volcánico, por el cual pasará este planeta Tierra durante la gran tribulación. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4 verso 1. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4 verso 2. Ahí tenemos los dos grupos, los hijos del maligno representados en los malos, los que hacen maldad, y los hijos de Dios representados en los que temen el nombre de Dios. Y ahora, viendo que el origen de los hijos de Dios es el mismo Dios, en la séptima dimensión estábamos con Dios, y cuando Dios de sí mismo trajo a existencia el cuerpo teofánico suyo, el cuerpo angelical, ahí estábamos con Él. Pero miren ustedes, no hubo el tiempo para nosotros estar tomando nuestro cuerpo teofánico, y por consiguiente, nosotros hemos medido la tierra sin tomar el cuerpo teofánico de la sexta dimensión primero, y por eso tenemos que nacer de nuevo, tenemos que comenzar nuevamente, comenzar bien, y eso se hace recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, por cuanto Cristo vino a la tierra en carne humana, ya todo atributo de Dios, recuerden que los atributos de Dios son esas almas de Dios, esos pensamientos divinos, pues estábamos en el pensamiento divino como un atributo de Dios. Y ahora esos atributos de Dios han tenido que venir a la tierra, porque ya Dios pasó de la séptima dimensión a la sexta dimensión, en donde vivió como el ángel de Jehová, y luego pasó a esta dimensión terrenal, donde vivió como Jesús de Nazaret. Y por consiguiente, el ser humano ha tenido que venir a esta tierra, y también todo hijo e hija de Dios, todo atributo de Dios. Y ahora, cada atributo de Dios es hijo e hija de Dios. Cada alma de Dios es un hijo o una hija de Dios, y tiene que pasar por la sexta dimensión para obtener su cuerpo teofánico, lo cual logra recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, y siendo bautizado en su nombre y recibiendo el Espíritu Santo. Y así obtiene el nuevo nacimiento, y así nace en el reino de Dios. Y así es redimido cada alma de Dios, cada atributo de Dios, cada hijo e hija de Dios. Y así es como nace esa alma de Dios como hijo o hija de Dios en el reino de Dios. Y ya entonces tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende.
Cada hijo o hija de Dios nacido de nuevo tiene un ángel, su propio ángel, su cuerpo teofánico. Por eso cuando Pedro estuvo en la cárcel y allá en la cárcel él fue libertado por el ángel de Dios, encontramos que al llegar a la casa donde estaban orando por Pedro, tocó a la puerta y una joven llamada Rode salió a la puerta, se asomó a la puerta. De seguro tenían una ventanita en la puerta, pequeña, para mirar antes de abrir la puerta, mirar a ver a quién le van a abrir la puerta. Y cuando vio que era Pedro, de gozo no abrió la puerta. Y le dio la noticia a todos los que estaban dentro de la casa orando por Pedro, y les dijo que Pedro estaba a la puerta tocando. Ellos le dicen: Rode, estás loca. Pues ellos sabían que Pedro estaba preso y que de seguro al otro día lo iban a matar. Pero ellos estaban orando por Pedro para que Dios libertara a Pedro, y siendo libertado Pedro, pues regresa o va a la casa donde están orando por él. Y ellos, como conocían que cada cristiano tiene un ángel, cada cristiano tiene un cuerpo teofánico el cual ha obtenido al nacer de nuevo, pensaron que era el ángel de Pedro, o sea, Pedro caminando en su cuerpo teofánico. Pero Rode continuó insistiendo y van y abren la puerta y era Pedro. Ahora vean cómo la iglesia del tiempo de los apóstoles conocía de este misterio del ángel que tiene cada hijo e hija de Dios. Por eso es que Cristo dijo que, hablando de los niños, dijo que sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día. San Mateo capítulo 18, verso 10. Lo de Pedro fue en el capítulo 12, verso 15 del libro de los Hechos. También Cristo dijo acerca de los creyentes en Él, los hijos e hijas de Dios, que serán como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que cuando tengamos el nuevo cuerpo, no habrá eso de bodas, de casamientos y de tener hijos por medio de la unión íntima. Así es que serán como los ángeles de Dios, dice Jesucristo. Y ahora, el nivel más alto en los cielos y en la tierra es el de Dios y sus hijos, los cuales Él ha redimido con su sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay nivel más alto en el cielo y mucho menos en la tierra que el nivel de Dios y sus hijos. Ese es el nivel de la realeza celestial. A ese nivel celestial es que ustedes pertenecen y yo también. No solamente es la realeza de esta tierra, sino del universo completo, del cielo completo. Por eso es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque somos los hijos
e hijas de Dios, que tenemos que ser manifestados en esta tierra, en este tiempo, y tuvimos que venir en estos cuerpos mortales, corruptibles y temporales, para hacer contacto con la vida eterna, hacer contacto con Cristo, nuestro Salvador, para así confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Pero para que sepan un poco más quiénes son estos hijos e hijas de Dios, en el Salmo 82, el salmista nos da una descripción clara de los hijos e hijas de Dios. Y dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y ahora vean cómo Dios habla acerca de sus hijos y dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Ahora aquí estos hijos son los hijos e hijas de Dios, representados en el trigo, en la parábola del trigo y de la cizaña, y representados en la buena semilla, la simiente de Dios, y en la buena tierra que recibe esa palabra de Dios. Pero como hombre moriréis. Esta multitud de hijos e hijas de Dios, de los cuales Dios dice, yo dije, dioses sois, hemos visto que son los hijos e hijas de Dios. Y ahora como hombres moriréis. ¿Por qué? Porque al obtener estos cuerpos mortales, entonces en el cuerpo nos convertimos en mortales. Pero cuando tengamos el nuevo cuerpo, entonces físicamente seremos inmortales. Y ahora vean cómo el reino de los inmortales, el reino de Dios, Dios y su familia, Dios y sus hijos, Dios el inmortal con sus hijos inmortales, se hicieron mortales, tanto Dios como sus hijos. Dios se hizo mortal cuando se hizo carne y tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Y le decían a Jesús, tú siendo hombre, te haces Dios. Cristo le citó esta escritura donde dice, no dice la escritura, yo dije, dioses sois. Y si dijo dioses a los que es hecha palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Y ahora la palabra viene a estas personas y se hace carne en ellos. Viene la teofanía,
La teofanía se hizo carne en Jesús. El cuerpo teofánico de Dios se hizo carne en Jesús. Y el cuerpo teofánico de cada escogido de Dios, por medio del nuevo nacimiento, donde obtiene el cuerpo teofánico, se hace carne en la persona. Y ahora, la palabra, el verbo, la teofanía, se hace carne en cada hijo o hija de Dios. Y la carne se hace la palabra, se hace el verbo. La carne nuestra se hace la casa terrenal y mortal de nuestra alma y de nuestro cuerpo teofánico, para pronto ser transformados y tener un cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible, donde morará la teofanía, nuestro cuerpo teofánico, nuestro cuerpo angelical. En nuestro cuerpo teofánico somos como los ángeles, porque nuestro cuerpo teofánico ni se casa ni se da en casamiento. Y nuestro cuerpo glorificado que hemos de tener tampoco ni se casará ni se dará en casamiento. Será un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que hay un misterio muy grande aquí en el origen de los hijos e hijas de Dios. Es el misterio, pues, de los hijos e hijas de Dios. Así como Jesús decía, salid del Padre y vuelva al Padre, nosotros hemos salido de Dios, hemos estado en Jesucristo, en su cuerpo teofánico, y luego en Jesucristo en su cuerpo físico, y ahora hemos sido manifestados aquí en la tierra, en cuerpos mortales, corruptibles y temporales. Juan dice en su primera carta, capítulo 3, verso 1 y adelante: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, no conoce a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos manifestados como hijos e hijas de Dios, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo. Hemos visto el origen de los hijos e hijas de Dios. Hemos visto que somos alma, ese es el nacimiento de Dios. Eso es lo que cuenta delante de Dios, su alma, porque eso es lo que en realidad es la persona. El espíritu, ya sea del mundo o sea de la sexta dimensión, es un cuerpo espiritual. Y el cuerpo físico, pues es un cuerpo también, ya sea un cuerpo de esta dimensión, un cuerpo mortal, corruptible y temporal, o sea, el cuerpo glorificado
de todos modos es un cuerpo. Pero usted no es el cuerpo, ni es el espíritu teofánico. Usted es el alma viviente que vive en ese cuerpo teofánico y que vive en ese cuerpo glorificado cuando tengamos ambas cosas. Cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces ya estaremos en lo físico como hijos e hijas de Dios manifestados en cuerpos eternos. Esa es la manifestación de los hijos e hijas de Dios, de la cual habla San Pablo en Romanos capítulo 8, versos 14 al 29. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud es el espíritu del mundo que recibimos cuando nacimos. No haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ese es el cuerpo teofánico, ese es el Espíritu de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ser glorificados porque ya Dios lo ha dicho. Vamos a tener un cuerpo glorificado como tenemos un cuerpo teofánico glorificado también. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación de los hijos de Dios en cuerpos glorificados, en cuerpos inmortales. Esa manifestación de los hijos de Dios en cuerpos glorificados como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, para ser todos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Y el decirnos a nosotros: hijos míos, ya todo el tiempo de prueba pasó. Ahora ya ustedes están de nuevo en eternidad, pero con cuerpos teofánicos eternos y cuerpos físicos glorificados, inmortales e incorruptibles, iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. ¿De dónde han venido los hijos e hijas de Dios? De Dios. Y por medio de Jesucristo, que es Dios, hecho primeramente cuerpo teofánico o en teofanía y luego en carne. Vean, Jesucristo como Hijo de Dios en su cuerpo teofánico. Nosotros como hijos de Dios en nuestro cuerpo teofánico, al nacer de nuevo. Y luego Jesucristo como Hijo de Dios en su cuerpo físico y nosotros como hijos de Dios en el cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado que hemos de recibir. Y así todos estaremos manifestados como hijos e hijas de Dios. Y ahora podemos ver que todavía hay muchas cosas que podemos hablar acerca de este misterio del origen de los hijos de Dios.
Pero lo más importante es saber que nuestro origen está en Dios. Y luego de estar en la séptima dimensión, en Dios y con Dios, y ser atributos de Dios, luego pasamos en Cristo, el ángel del pacto, en su cuerpo teofánico y después en su cuerpo físico. Por eso es que así como Dios ha tenido un cuerpo teofánico y luego tuvo un cuerpo físico, y lo vemos a la semejanza del ser humano, nosotros también, como hijos de Dios, somos creados por Cristo a su imagen, cuerpo teofánico, y a su semejanza, lo cual es el cuerpo glorificado que Él nos dará. Y así todos estaremos a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es el cuerpo teofánico, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, y la semejanza física es Jesús, el cuerpo físico Jesús, el cual fue glorificado. Y ahora podemos ver que todas esas etapas también las pasamos nosotros para estar como hijos e hijas de Dios. Somos hijos de Dios en nuestra alma, somos hijos e hijas de Dios en nuestro cuerpo teofánico y somos hijos e hijas de Dios en el cuerpo físico y glorificado que hemos de recibir. Ha sido para mí una bendición grande darles testimonio del origen de los hijos de Dios. Adelante, hijos e hijas de Dios, sabiendo que tenemos un Padre, el cual es Dios, y que somos parte de Él. Somos sus hijos, sus primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y que ninguno de esos primogénitos se perderá. Ninguno de nosotros nos perderemos, porque tenemos nuestros nombres en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por eso Él nos dio un plan de redención, de salvación, para regresar a la vida eterna. En la próxima actividad, que será dentro de alrededor de 2 horas, ¿qué hora tenemos? La 1, a las 3 de la tarde ya estaremos aquí, yo estaré aquí ya desde que llegué, ya me quedo aquí y les espero aquí para continuar viendo acerca de los hijos de Dios, el destino de los hijos de Dios. Eso es muy importante saber, conocer cuál es el destino de los hijos e hijas de Dios. Ya en esta ocasión les hemos dado algo acerca del destino de los hijos de Dios, que será ser iguales a Jesucristo, con un cuerpo eterno, inmortal y glorificado, físico como también teofánico. Pero luego en la tarde ya entraremos en otros detalles para ver el futuro de los hijos de Dios, no solamente en su cuerpo teofánico y en su cuerpo físico, sino también en lo que seremos allí, qué haremos en el milenio y qué haremos en la eternidad y qué posición ocuparemos en ese reino de Dios. Así que nos veremos en la próxima actividad para ver con más detalles el destino de los hijos de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.
nuevamente con nosotros Félix Caro, pero si hay algún anuncio que tenga nuestro hermano Oscar Cardona, lo puede dar. Para los que faltan de ser bautizados, estará nuestro hermano Miguel con nosotros el próximo domingo. ¿Y cuándo? El domingo 6 de agosto. Eso es el próximo domingo. Los que no han sido bautizados y van a ser bautizados, pueden ser bautizados ese domingo, ya que sábado hay una boda, ¿verdad? Miguel tiene compromiso para una boda, así es que llegará el viernes. No sé a qué hora llegue, no sé si tenga tiempo para viernes en la noche llevar a cabo bautismos, pero de todos modos vengan preparados viernes. Y si el viernes Miguel no puede porque llegue un poco tarde porque no hay tiempo, entonces el domingo en la segunda actividad entonces tendremos bautismos. Lo más seguro es la segunda actividad, que será domingo, para los bautismos de las personas que todavía no han sido bautizadas. Queremos que todo el pueblo esté listo, así como yo quiero estar listo. Quiero que todos ustedes también estén listos para ser transformados cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, donde Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y en nosotros nos transformará. Bueno, vamos a tener por aquí, no hay otro anuncio. Si tiene otro anuncio, nuestro hermano Oscar Cardona puede pasar para darlo, y luego pasa nuestro hermano Félix Caro para algún cántico y luego despedir esta actividad. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Damos gracias a Dios por su